Mientras venía le decía al Señor: Padre, ¿qué quieres hablar a tu iglesia? ¿Qué quieres hablarle, Señor, a tus hijos? Dame una palabra para ellos. Y el Señor me hablaba en el libro de Juan capítulo 8, hermano. Vamos a la Biblia. En el libro de Juan capítulo 8, del versículo 1, del 53 en adelante. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y si no has traído tu Biblia hoy, pues quizás nos estás visitando, puedes leerlo también ahí adelante. Amén. Vamos a ponernos de pie para poder meditar la palabra del Señor. Creemos que el Señor nos va a hablar esta noche. Amén. Hermano, no soy yo solamente soy un instrumento de Dios. Recibe la palabra del Señor, recíbelo en tu corazón, porque Dios va a hablar a nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Oramos. Gracias, Señor. Padre, te pido que hables nuestras vidas, toca nuestros corazones. Padre amado, nos humillamos a ti. Haz tu voluntad en nosotros, Señor. Abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra y para ponerlo por obra. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Amén, amén. Dale fuerte aplauso al Señor y toma tu lugar. Amén. ¿Cuántos hemos escuchado esta historia de la mujer adúltera? Amén. Creemos que Dios nos va a dar algo nuevo esta noche. Amén. Dice la Biblia que cada uno se había ido a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Amén. Tú sabes que uno de sus lugares de oración de Cristo era el monte. Amén. Muchas veces Jesús se iba al monte durante su día, durante su caminar. ¿Para qué? Para buscar a Dios a solas, a estar con Dios. Amén. Jesús siempre se daba un espacio para poder buscar a Dios en su intimidad con Dios, donde nadie lo vea, donde nadie, quizás un discípulo por ahí, una persona que pueda necesitar oración, pero siempre Él tenía un tiempo donde estaba a solas con Dios. Amén. Es importante que tú y yo nos separemos un tiempo a solas, tú y Dios, nadie más. Amén. Nadie más. Jesús se iba así un momento al al monte, y buscaba la presencia de Dios en oración, hablaba con su Padre. Hermano, es necesario muchas veces que tú y yo nos quedemos solos. Amén. Aunque muchas veces nos dicen: no es bueno que estés solo, pero déjame decirte, si tú ese momento de estar solo lo conviertes a estar con Dios, es el mejor momento de tu día. Amén. Cuando en el tiempo que era más joven, hermano, para mí los momentos donde me quedaba solo en casa eran los momentos más bonitos. ¿Por qué? Porque en ese momento yo me quedaba a veces en casa, mis padres se iban a trabajar y yo me quedaba en casa. Cuando no había nadie, tenía tanta libertad de orar, de gritar, de entregarme a Dios por completo. Amén. Y te puedo decir que los momentos que he estado solo hasta hoy en día son los mejores momentos de mi vida, porque en ese momento paso solamente con Dios. Amén. Hasta hoy en día me doy un tiempo, estoy con mis hijos, estoy con mi esposa, oramos todos, pero siempre hay un momento donde yo desaparezco. ¿Dónde está? Está al fondo quizás, pero estoy hablando con Dios. Amén. Hermano, es importante saber entender. Muchas veces nos recomiendan que los jóvenes deben estar ocupados al 100%. Si no conoces a Dios, probablemente es mejor eso. Pero si tú conoces a Dios, hacerte un espacio de soledad es estar con Dios, es llenarte de Dios, es hablar con Dios. Hermano, si te han dejado, si se han apartado de ti, quizás es momento de estar a solas con Dios.
Quizás es momento donde todos se apartaron y es necesario para que tú dobles tus rodillas y le digas: Señor, aquí estoy. Quiero estar contigo, quiero hablar contigo. No siempre es bueno que todos estén a tu alrededor, no siempre es bueno que todos estén contigo. Va a haber momentos donde todos se van a ir. Amén. Y cuando todos se van es cuando tú tienes que doblar tus rodillas, es cuando tú tienes que hablar con Él. Él quiere que estés a solas con Él. Amén. Dios quiere que estés a solas con Él. Y muchas veces va a permitir que aún las personas que están a tu lado se vayan, para que te acuerdes de Él, para que vuelvas a Él. Amén. Y aún Jesús nos enseña esos momentos donde tenemos que apartarnos de todo, tenemos que alejarnos de todo, alejarnos un momento del trabajo, alejarnos del afán, alejarnos de todo, hermano. Tomarte un tiempo, un momento con la familia y decir: voy a buscar a Dios, voy a hablar con Dios. Quizás en las mañanas, de temprano, antes de empezar tus labores, o quizá en las tardes, quizá en las noches, no lo sé. Pero déjame decirte que tú tienes que subir al monte donde no hay nadie, y ese monte está Dios esperándote. Amén. Y miren, cuando Jesús dice en la Biblia en el versículo 2: por la mañana vuelve al templo, y todo el pueblo vino a Él. ¿A dónde va Jesús? Al templo. Toca al que tienes al lado y dile: es necesario ir al templo. Amén. Es necesario ir al templo. Algunos por ahí dicen: no, yo busco a Dios en mi casa. No, hermano, es necesario ir al templo. Amén. Yo aquí desde mi casa, mi pastor es mi tele, mi oración es, no sé, otra cosa, pero yo desde mi casa busco a Dios. No, hermano, no es suficiente. Amén. Se trata de buscar a Dios como Él quiere, y Jesús mismo nos enseña de ir al templo. Amén. Jesús mismo iba al templo, Él mismo se daba un tiempo de entrar a la casa de Dios. Amén. Y cuando Él va al templo, ¿qué pasa? Todo el pueblo vino a Él. Todos se acercaron a Jesús. Amén. La importancia de entender, hermanos, que nosotros debemos acercarnos a Dios. Amén. Muchas veces esperamos que hasta en casa vengan, pero es mejor nosotros ir al templo a buscar a Dios. Reconocer que necesitamos de Dios. Reconocer que sin Dios somos nada. Amén. Reconocer que necesitamos una bendición de parte de Dios, necesitamos una sanidad de parte de Dios, necesitamos buscar a Dios, así como aún más que buscar el dinero, más que buscar a los médicos, más que buscar cualquier cosa, primero tenemos que entender que debemos buscar a Dios. Amén. Cuando nosotros entendemos que la palabra del Señor, que Dios es tan importante, hermanos, siempre vamos a buscarlo a Él. Amén. ¿Por qué vamos a trabajar? Porque necesitamos dinero, porque es importante y porque es útil para nuestra vida. Amén. Por eso vas a trabajar. Amén. Y porque es necesario hacerlo. ¿Y por qué no buscar a Dios? ¿No es importante para ti? ¿No es necesario para tu vida? Amén. Es necesario. Como una vez les decía, la iglesia es tan importante para nuestras vidas. Congregar en un templo es tan importante para nuestras vidas. Muchas veces nosotros no le damos la importancia. Creemos que solo el colegio es importante, creemos que solo la universidad es importante. Aprendemos nuestro cuerpo, aprendemos sobre todo lo que nosotros, nuestra alma, pero nunca le damos alimento al espíritu. Amén. Y hermano, una iglesia es un centro, un templo es un centro donde Dios nos va a enseñar a cómo debemos vivir.
Amén. Aquí es donde Dios nos va a hablar cómo debemos ser con la esposa. Aquí es como Dios nos va a hablar cómo debemos ser con el esposo. Aquí es como Dios nos va a hablar cómo debemos ser cuando recién nos hemos casado, cuando tenemos hijos. Aquí Dios nos va a hablar todo para nuestras vidas. Es necesario. Amén. Es necesario para tu formación como persona. Es necesario para tu formación como ser humano. Es necesario para tu vida. Amén. Tenemos que entender, hermano, Jesús entendía que ir al templo era tan importante. Amén. Y tú te das un tiempo hoy para venir a buscar a Dios, aquí, en la casa de Dios. Pero ahí también Dios nos enseña, Dios nos habla, Dios nos forma, Dios nos capacita para poder vivir en esta tierra, para poder formar una buena familia, para poder ser buenos seres humanos, para poder agradar su corazón. Amén. Él nos formó. Él es el que sabe cómo somos, cómo estamos hechos. Amén. Hermano, cuando tú tienes un carro, no hay nada mejor que llevarlo al mismo taller de la marca, al que lo hizo. Tú lo puedes llevar a diferentes mecánicos, pero nunca lo van a hacer como aquel que lo ha fabricado. Amén. Hermano, la escuela, la universidad, muchas cosas que tiene esta tierra son como diferentes mecánicos que te van a ayudar. Pero si tú vas al que te ha fabricado, vas a encontrar lo que necesitas. Si tú vas al que te hizo, si tú vas al que te puso emociones, si tú vas al que te formó, al que te puso cada pieza, al que te puso el corazón, al que te puso todo, si tú vas a Él, Él te va a dar la solución exacta y precisa para tu vida. Él va a ser el preciso, el perfecto que te va a solucionar de lo que realmente estás necesitando. Amén. Y el versículo 2 dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Acerquémonos a Jesús para que Él nos enseñe. Amén. Hoy en día muchas veces queremos que Dios nos busque, queremos que Dios venga a nosotros. Hermano, Dios ya envió a su Hijo por nosotros. Hace más de 2000 años la historia habla, es parte de la historia, esto es real. La historia habla que hubo un hombre que murió y que al tercer día resucitó. Hubo un hombre que pisó la tierra y que hizo milagros extraordinarios que nunca nadie había visto en su vida, y se hacía llamar el Hijo de Dios, y se hacía llamar el Mesías. Amén. Él ya vino por nosotros para que tú y yo seamos perdonados, para que tú y yo podamos ser transformados. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, dice la palabra que la gente venía a Él y Él les enseñaba. Amén. Queremos aprender más de Dios, busquemos a Dios. Queremos saber más de Dios, acerquémonos a Dios. No lo mires de lejos. No lo busques desde donde tú quieres, búscalo donde Él te está esperando. Amén. Él te está esperando en un quebrantamiento. Él te está esperando cuando doblas tus rodillas. Él te está esperando cuando te humillas a Él. Amén. Hermano, todo esto lo hizo por ti y por mí. La tierra, el sol, la luna. Esto no viene de la casualidad. Todo lo hizo para nosotros tener un lugar, para nosotros estar aquí. Amén. Porque nuestro cuerpo necesita todo eso. Y por amor, hermano, Él hizo todo. Y nosotros podemos ver a Dios en todo, toda esta creación. Amén. Y cuando nosotros nos humillamos a Dios, nos acercamos a Dios, Él está dispuesto a estar ahí, extendiéndonos la mano. Amén. Y en el versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio
y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Dice. Tú sabes que Cristo, cuando vino a este mundo, Él no vino a condenar el mundo, Él vino a salvarlo. Amén. Él no vino a matar a las personas, Él no vino a destruir a las personas, Él vino a salvar, Él vino a restaurar, Él vino a dar vida, Él vino a sanar. Amén. Y aquí dice la Biblia que los escribas eran personas que sabían bastante de la ley, eran personas que estaban apegadas bastante a la ley de Moisés y sabían mucha letra. Pero sin embargo, cuando encontraron a una mujer en el mismo adulterio, en el mismo acto de adulterio, dice que lo trajeron al maestro y dijeron: vamos a ver qué hace Jesús, porque la ley de Moisés nos manda a que debemos apedrearla. Esta mujer tiene que morir hoy. Amén. Esta mujer debió morir ese momento, porque aquellos que eran adúlteros y más aún eran capturados de esa manera, en esa forma, pues todos le tiraban piedras y morían. Y esto era el último día de esta mujer. Este día era su último día. Yo me imagino a la mujer diciendo: hoy voy a morir, todos ellos me van a matar. Pero lo que ella no sabía era que se iba a encontrar con Jesús. Y tú sabes que aquel que se encuentra con Jesús nunca más es igual. Aquel que tiene un encuentro con Él, hermano, el que estaba enfermo se sana, el que estaba por morir tiene vida, el que estaba a punto de ser quizás de acabar con su vida, Dios le empieza a dar nuevas esperanzas. Hermano, aquel que se encuentra con Cristo nunca más vuelve a ser igual. Nunca, nunca. Si el matrimonio estaba a punto de destruirse y tú te encuentras con Cristo, ese matrimonio es restaurado, ese matrimonio es sanado. Y esta mujer probablemente en su mente decía: hoy se acabó todo conmigo. ¿Tú te imaginas? Probablemente ella había visto a muchas mujeres ser apedreadas, porque eso era costumbre, era ley en ese tiempo. Para ellos era normal apedrear a la mujer, pero también era normal apedrear a un hombre que caía en adulterio. Pero en este caso solamente le traen a la mujer, porque según la ley también el hombre debió ser apedreado. Los dos adúlteros, era por igual. Pero aquí le traen a la mujer, y en el versículo 6 dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Los escribas le trajeron a esta mujer, dice, para tentarle a Jesús, para ver, a ver qué hace. A ver qué hace, cuál es su reacción, cómo él va a responder ante esta situación. ¿Va a matar a la mujer? Él es el que sana enfermos, Él es el que resucita muertos, Él es el que da vida, el que se hace llamar el Hijo de Dios. A ver, ¿el Hijo de Dios va a permitir que la matemos? Pero ellos no sabían que realmente la sabiduría que tenía Cristo. Amén. ¿Y tú crees que Cristo va a permitir que esta mujer sea apedreada en su delante más todavía? Dios no va a permitir. Hermano, si vivimos tanta maldad en esta tierra, es por nuestra decisión, es por nuestro pecado, es por nosotros mismos, es porque nosotros somos rebeldes, porque nosotros somos tercos, porque nosotros que nos apartamos de Dios. Amén. Y cuando nosotros nos apartamos de Dios, estamos haciendo la voluntad ya no de Dios, la voluntad del que se rebeló contra Dios. Hermano, Satanás
es el que, si Dios dice sí, Él te dice no. Si Dios te dice no adulteres, Él te va a decir adultera. ¿Por qué? Porque Satanás se va en contra de Dios. No quiere, él no acepta a Dios, porque él quiere ser Dios. Amén. Y cuando Jesús escucha eso, miren lo que hace Jesús. En el versículo 7 dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, le dice, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, le dice. Amén. Jesús responde con algo tan poderoso, hermano. Jesús sabía sus corazones de cada uno de los que estaban ahí. Amén. Ellos estaban con su piedra listo. Hoy vamos a matar a una adúltera, no merece vivir. Amén. Lo que tú crees que no merece vivir, Dios le puede dar una oportunidad más. Amén. Porque tú no eres el que lo hizo. Tú no eres el que lo formó. Tú no eres su creador. Amén. Tú no eres el que dio su vida por él. Amén. De lo que tú dices, tú mereces morir, y Dios te dice: ¿quién eres tú para querer hacer eso? Yo fui el que lo formó. Yo fui el que hace más de 2000 años morí en una cruz por él. No fuiste tú. Tú no derramaste sangre por él. A ti no te azotaron por él. A ti no te golpearon, no te escupieron por él. ¿Quién eres tú para condenarlo? ¿Quién eres tú para juzgarlo? Amén. Que nunca salga de tu boca: esta persona nunca va a cambiar, porque tú no eres el que dio su vida por él. Amén. Porque tú no eres el que murió en una cruz por él. Aunque tú creas que nunca va a cambiar, si se encuentra con Cristo, hermano, tú no sabes lo que Dios puede hacer. Si se encuentra con el dador de la vida, tú no sabes lo que Dios puede hacer. No seamos como los escribas que decimos: tú mereces morir, tú no mereces vivir. Tanto daño has hecho a la gente, tanto has hecho, pero Dios te dice: yo fui el que dio mi vida por él, y si él vive o no está en mis manos. Tú no tienes nada que ver. Tú no eres el dador de la vida. Tú no lo formaste desde el vientre de su madre. Tú no lo has hecho, tú no lo hiciste con amor. Yo lo formé y yo decido sobre su vida. Dejémoslo todo en la mano de Dios. Nosotros no somos jueces para juzgarlo. Hermano, es Dios el que se encarga quién vive y quién no. Y Dios te da oportunidades. Dios te da oportunidades. Dios te permite que te dé la palabra. Dios permite que escuches a alguien que te diga algo de Cristo, para que un día no digas: Señor, nunca me diste una oportunidad. El Señor te dirá: te mandé a tal persona. Cuando estabas caminando, alguien te dijo esto, alguien te dio un volante, alguien te habló algo, pero tú no quisiste oír. Te corriste de mí. Hermano, nadie puede decir que ha muerto y no ha escuchado algo de Dios. Amén. Siempre Dios ha llegado con una palabra. Siempre Dios algo ha hablado a nuestras vidas. Y esta mujer que había cometido un pecado tan grave, que era el adulterio, estos escribas lo llevan a Jesús. Amén. Y Jesús le dice: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Les dice: ustedes se creen santos, pero ustedes son igual de pecadores que ella. Quizás nadie se enteró, y quizás de ella se han enterado todos, pero ustedes tienen cosas en su corazón que tienen que quitar. Aleluya. Por eso dice la Biblia: antes de quitar la paja que está en el ojo de tu hermano, quítate la viga que está dentro de ti. ¿Qué nos está diciendo? Examínate tú antes de hablar del que está a tu lado.
Antes de decir del que está a tu lado, antes de decir de tu hermano, de tu hermana, de tu amigo, de tu vecina, de soltar un juicio, de decretar algo, primero mírate a ti. Amén. Esta vecina es chismosa y tú igual estás chismoseando en las tardes. Amén. Este hermano es dormilón, pero tú igual estás durmiendo hasta la tarde. Solo que de ti nadie se entera, solo que de ti nadie lo ve. Amén. Todos tenemos cosas que cambiar. No podemos juzgar a nadie. No podemos decirle, tú mereces esto, te lo mereces, ya ves. No. Y tú te mereces mucho más quizás. Amén. Dejémosle a Dios. En el versículo 8 dice: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Una vez más, la mujer se queda a solas con Jesús. Amén. Es necesario estar a solas con Dios. Amén. Busca esos momentos. Si todo tu día estás trajinado, bien ocupado, busca estar a solas con Dios. Algo va a pasar en tu vida. Algo va a ocurrir en ese momento donde no hay nadie. De pronto el Espíritu Santo va a venir. De pronto la presencia de Dios va a venir. De pronto vas a empezar a hablar en lenguas. Algo va a suceder. Es necesario estar a solas con Dios. Amén. ¿Y qué pasa? Le traen a esta mujer, todos le quieren tirar piedras, y la mujer fue defendida por Cristo de una manera tan sabia. Qué sabiduría que tenía Cristo. Y le dice: ustedes tiren la piedra, el que no tiene pecado, tírenlo. Ya no pudieron más los que le estaban acusando. Ya no pudieron con su conciencia, ya no pudieron con lo que estaban haciendo, y dijeron: no puedo hacer eso. Todos dejaron las piedras y se fueron. Y los que lo iban a matar le terminaron haciendo un gran favor. ¿Sabes por qué? Le terminaron llevando a Jesús. Los que están para querer terminar contigo no saben que te están haciendo un gran favor. Te van a acercar a Dios, te van a acercar a Él. Amén. Los que le quisieron matar dijeron: vamos a matarla, vamos a llevarle con Cristo de paso para hacerle quedar mal a Cristo. Lo que no sabían era que lo que iba a ser una tragedia, Dios lo convierte en algo tan grande. Lo que iba a ser una muerte, Dios lo iba a convertir en una resurrección para esta mujer. Esta mujer iba a volver a la vida. Esta mujer iba a empezar algo nuevo. Y aún los que fueron usados para querer terminar con ella no se dieron cuenta que al final fueron usados para acercarlo a Dios. Amén. Hermano, tus problemas, tus deudas, lo que tengas, tienes que entender que si eso tú lo tomas bien y te llevan a la soledad, no es para que te deprimas. No es para que digas: uy, me quiero acabar con mi vida. Es para que dobles tus rodillas y le digas: Padre, ayúdame. Padre, confío en ti. Vengo a ti, Señor. No hay nadie a mi lado. Nadie me quiere ayudar, pero te tengo a ti, Rey de Reyes. Te tengo a ti, Señor. Aunque todos se hayan ido, aunque todos me hayan dejado, pero tú nunca me dejarás. Tú nunca me abandonarás. Hermano, los problemas, las cosas que pases y que te llevan a la soledad, te va a hacer un favor cuando tú entiendes que en esa soledad tienes que acercarte a Dios.
Amén. ¿Y qué hace Jesús, hermano, cuando se queda sola con esta mujer? Esta mujer en el suelo tirada, en el medio todos a su alrededor estaban, pero todos terminan yéndose y se queda solas con Cristo. ¿Tú te imaginas qué hace Jesús? Y en el versículo 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, le dice. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquel que podía juzgarlo, aquel que podía condenarlo, no lo hizo. Aquel que no tenía pecado, aquel que no tenía nada en su conciencia, tenía una mujer adúltera al frente. Tenía una mujer que había faltado al mismo Dios, porque el adulterio es un pecado que a Dios no le agrada. Amén. Pero sin embargo, esta mujer se encontró con Cristo, y Cristo, que podía juzgarla, su amor fue más grande, su perdón fue más grande. Jesucristo dijo: me imagino, yo vine a salvar este mundo, no voy a permitir que terminen acabando con tu vida. Amén. Cristo ha dado su vida por ti. Cristo se ha entregado por ti, por mí, para que tú y yo podamos tener acceso a la presencia del Señor, para que tú y yo podamos hablar con Dios. Antes solamente el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Solo ellos podían hablar con Dios. Todos los demás eran enemigos de Dios. Pero en su misericordia, Cristo viene a la tierra para que tú y yo ahora también podamos hablar con Dios, para que tú y yo también podamos acercarnos a Dios. Antes no era permitido esto. Dios no nos oía. Cuando solamente Israel era el pueblo escogido por Dios, Dios no oía a otros pueblos, Dios no escuchaba a otros pueblos. Pero cuando Cristo viene a la tierra y es sacrificado en una cruz, fue el último sacrificio, la última ofrenda, que se derramó sangre, sangre santa, sangre perfecta. Ahí es donde tú y yo, y Jesús le dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo a predicar, porque ahora todos tienen la salvación, porque ahora todos pueden ser libres del pecado, porque ahora todos pueden acercarse a Dios. Todos. Ya no hay solamente un pueblo, ahora son todos. Y es ahí donde tú y yo podemos acercarnos a Dios. Por eso nos reunimos, tenemos la libertad. Ahora levantamos la voz y Dios nos escucha, y Dios se acuerda de todos nosotros. Pero para eso alguien fue el último sacrificio: Cristo. Cristo, el que murió en una cruz, el Hijo de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra.